Casi Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que es Casi Humanos. Mi nombre es Aira Camila y estoy muy contenta y pues no nostálgica, pero sí como en proceso de cerrar esta temporada. Este es el último episodio de la temporada de Dimensiones Humanas. Vamos a estar abordando la dimensión espiritual con el personaje que es Jesús, em, abordado desde una perspectiva más histórica que religiosa. Por esto, pues la participación de Tao es tan importante hoy. Amigo Tao, ¿cómo estás? Hola amiga, bien, bien, gracias. Contento también, un poquito mezclado de emociones porque también pues se espera lo mejor de este cierre de temporada, eh, pues tratando de rescatar mucho de lo que ya vimos hasta ahora, y que bien, pues si bien este podcast tiene orientación o corazón ignaciano, eh, lo ignaciano nace en este otro personaje, ¿no? Y pues lo abordaremos desde la perspectiva histórica. Ya te contaremos por qué resume esta dimensión las otras dimensiones y por qué nos ayuda a trabajarlas. Pero bueno, te contamos todo esto después de la frase de hoy. Alcanza la excelencia y compártela. San Ignacio de Loyola. Y bueno, Ignacio de Loyola es cristiano y él adopta muchas de sus posturas desde la espiritualidad, desde sus creencias, ¿no? Sin embargo, vamos a abordar este personaje, como ya dijimos, en perspectiva histórica, ¿no? Dado que, bueno, de Jesús se dicen muchísimas cosas y hay como falta de orientación, diría una amiga querida. Pero bueno, el asunto ahí es un personaje muy controversial, muy debatido en ambientes académicos y que literalmente partió la historia en dos, ¿no? Los años se empiezan a contar en Occidente, en el mundo occidental, a partir de su vida. Y qué es pues, lo trascendental, ¿no?, de este personaje. Él nace en un contexto de sometimiento por parte del Imperio Romano en Belén y cerca de Jerusalén. ¿Qué es lo que sucede aquí en este contexto? Bueno, hay muchas connotaciones, sin embargo, como las más importantes, es un pueblo el pueblo de Israel, se podría decir, dividido en dos, Samaria y Judea, los judíos. Esta lucha se podría decir que llega hasta nuestros días, ¿no? Y además son un pueblo sometido por los romanos, que tiene también eso, todas muchas connotaciones, porque los romanos, en cuanto a la espiritualidad, pues tienen lo que se llama el panteón. El panteón es la adoración de todos los dioses. Ese es uno de los aportes significativos de Jesús a nivel espiritual, que comprende al Dios como único, algo que a lo mejor para nosotros no suena tan extraño, pero en la época fue muy, muy revolucionario, ¿no? Había rey del sol, de la luna, de lo que te imagines, del viento y del mar, y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Ese es uno de los aportes, y esta comprensión de un Dios único, que es además comunitario, pues se vive en toda la espiritualidad. ¿Qué es lo particular y lo más importante, me parece, a nivel de la dimensión espiritual de Jesús? Darle algo que pues permite centralizar el sentido de la vida, ¿no? Y que sea una centralización firme, inamovible, por decirlo de algún modo.
¿Qué es la dimensión espiritual? Ahí va para darle claridad ya a este asunto. La dimensión espiritual es la dimensión humana, la parte del ser humano que se encarga del sentido de las cosas. Los seres humanos hacemos las cosas por algo, ¿sí? Siempre hacemos las cosas por algo, con un sentido, con un motivo. Si no hacemos las cosas por algo, pues es como andar ahí en medio del mar sin remos y sin velas, como para donde lleve el viento. Eso uno. Entonces, pues, ¿cuál es el aporte de la dimensión a tu vida? De la dimensión espiritual, pues el hecho de que tengas un sentido en lo que haces. Y las otras dimensiones, todas las otras dimensiones que trabajamos, hablamos de dimensión corporal, sociopolítica, afectiva, etcétera, etcétera. Estas otras dimensiones son como, a mí me gusta ponerlo en preguntas, ¿no? Son como el qué haces tú en tu día a día. Todo eso que haces con un sentido es algo. ¿Qué haces? No sé, voy a trabajar, voy a estudiar, voy al gimnasio, lo que sea que hagas, el qué haces en tu día a día, cabe en las otras dimensiones humanas. Y eso tiene un sentido. Bien, ahora la dimensión espiritual se encarga precisamente del sentido de las cosas y eso te lleva a un objetivo también, a un para qué. Es decir, para ponerlo ya en un ejemplo en concreto, la dimensión espiritual es como los cimientos de una casa que tienen que ser sólidos, el por qué, el motivo, y todas las otras dimensiones que tú trabajes en tu día a día son los pilares de esa casa para sostener un techo, para sostener un para qué, un objetivo. En últimas, eso es la dimensión espiritual, el sentido de las cosas que te lleva a un para qué, el por qué que te lleva a un para qué, que ya habíamos trabajado esas 3 preguntas en la temporada anterior de otro modo. Pero entonces se trata de que yo como ser humano tengo un motivo que me mueve y un para qué. Ahora bien, retomando al personaje humanizador, el Jesús histórico, su aporte grande fue el hecho de centralizar eso en ese motivo, en el amor y en la opción por los otros. Hablábamos ya en otras dimensiones de la necesidad de tomar partido. Bueno, cuando tú tienes un porqué suficientemente sólido, eso te lleva necesariamente a tomar partido. Y si tu porqué es el amor que se vive hacia los demás, entonces eso tiene muchas connotaciones, ¿no? En las otras dimensiones y por lo tanto, tu objetivo debe ser precisamente humanizar las relaciones. Hasta ahí todo bien. Sí, amigo, súper interesante lo que dices. Bueno, pues a mí me parece que en este punto es cuando se empieza a ver la relación entre todas las dimensiones, no de manera, digámoslo, vertical, sino como de manera cíclica, como en un flujo de dimensiones, entendiendo pues que todas se van modificando conforme vamos viviendo, ¿no? Puede que tengamos en cierto punto de nuestras vidas la dimensión espiritual muy fortalecida, mientras que, qué sé yo, la dimensión afectiva no tanto. Pueden pasar los años y puede que pase al revés, que la afectiva la hemos fortalecido y la espiritual no tanto. Entonces vemos allí como la importancia de estarlas trabajando todo el tiempo por medio de estas preguntas que nos propone Tao, que son el qué, el por qué y el para qué en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entendiendo que nuestras maneras de ser y de estar en el mundo están atravesadas por estas dimensiones humanas que abordamos durante toda la temporada. Esto finalmente, y digamos, en resumen, es la propuesta humanizadora que hemos intentado compartir contigo durante todo este semestre, alcanzar un equilibrio humano, no sé cómo decirlo, ¿no? Como un equilibrio holístico entre todo lo que somos y lo que podemos ser para los demás, con esta actitud de servicio que pienso yo que es tan característica
de la espiritualidad ignaciana. Mm, Eso en relación con la frase que ya decías, ¿no? Que ajá. hace hoy. Es que eso es la excelencia en última. Una formación integral y coherente también. Ujú, sí, sí. Bueno, tal vez alcanzar la excelencia sea una meta, mm, pues digamos, muy exigente, Utópica. tal vez utópica, Sí, pero y mira que que, ya entrando en eso, perdón, te interrumpo última. tranqui, Un sé profesor que te decía, emociona. un profesor decía que hay que pensar mundos utópicos para crear mundos posibles. Se Ujú, aplica también a nuestra vida, me parece. sí, estoy de acuerdo. No, bueno, iba a decir que el camino a la excelencia también es compartible y allí también está el servicio, ¿no? Evidentemente, Tavo y yo estamos aún en el camino a la excelencia y lo que estamos haciendo es pues compartiendo la formación que hemos tenido, que consideramos de una u otra manera una formación con contenido humanizador. Y también es allí donde se centra o donde se encuentra el corazón de este podcast, em, no solo en las dimensiones, sino en las demás herramientas ignacianas que hemos presentado ya durante la existencia de este proyecto. Mm, y bueno, eso era lo que quería decir, Tabito, tú ya lo dijiste todo. No, pero ahí metes temas bien interesantes. Por ejemplo, me gusta mucho cuando dices que estamos en este camino porque en últimas uno nunca alcanza la excelencia. Eh, es como el horizonte que se va alejando entre más me acerco, ¿no? Uno siempre Ujú, está caminando hacia allá sin tener, o sea, en el momento en el que tú me dices ya llegué, ya perdiste porque ya dejaste de aprender, dejaste de crecer como ser ujú, humano. Y es parte de nuestra limitación. Y otra de las cosas importantes, me parece, ya en esta dimensión es la parte de la coherencia y la integralidad. Es decir, si yo tengo un porqué, supongamos, si mi porqué es Firulais, ¿no? Y, y entonces todo lo que hago, todo mi qué en mi día a día es porque Firulais esté bien, para hacerlo feliz, X. Eh, pero mi vecino atropelló a Firulais, entonces para empezar se me cayó todo mi qué y por lo tanto mi para qué. No era un porqué sólido. Y además, pues eso en cuanto a la parte de la integralidad, ¿no? Y en cuanto a la parte de la coherencia, si mi porqué es por amor y todo lo que hago en mi día a día, en mi qué, es pues maltratar mi cuerpo, aventarle piedras a las personas que están para mí, yo qué sé, pueden ser muchas cosas, pues no hay una coherencia tampoco, ¿no? En el, en mi por qué con mi qué. Y por lo tanto, mi para qué ni siquiera existe, no es que no se sostenga. ujú, Entonces eso, debe haber una coherencia entre tus motivos y tus objetivos. Pero eso es me parece a mí. ujú. A mí me parece muy importante también la integralidad en las dimensiones y en otros ámbitos de la vida, en las dimensiones, por ejemplo, desde donde yo lo percibo, ¿no? Tú puedes tener una dimensión sociopolítica, pues digamos, estupenda, digamos, muy amplia. Sin embargo, si no tienes afectividad, dimensión sociopolítica te va a sesgar, mm, digamos, con una población que piense como tú. Sin esta dimensión afectiva, la dimensión sociopolítica, digamos, muy fortalecida, puede dejar de lado otras existencias y otros pensamientos humanos que empiezan a ser enemigos políticos para ti. Ya no enemigos como de vida o muerte, pero sí enemigos políticos en un sentido más ideológico. Y esto también pues va degradando otras dimensiones a la larga. Entonces, por ello que la integralidad entre las dimensiones pues es tan importante en un sentido humanizador. Claro. Y bueno, no sé si quisieras añadir. Sí, pues concuerdo con lo que dices totalmente. Es decir, puede que mi por qué y mi para qué
sea mi por qué para el servicio, porque me gusta ayudar y para qué, por servicio, para el servicio social, pero supongamos que tengo muy mal desarrollada mi dimensión corporal porque no me interesa, pero claro, como yo no duermo, no como bien, no estoy pues en forma, cuando me toca ir a hacer trabajo social a zonas rurales de la sierra, por ejemplo, pues claro que el cuerpo no me va a dar. Toca esa integralidad. Y nada, pues pasar a las invitaciones entonces, amiga. Dale, amigo. La invitación de hoy la voy a guiar con una frase que me ha gustado, creo que toda mi adolescencia y la parte de adultez que llevo, aunque creo que sigo siendo adolescente. Eh, Cuando es necesario. Mi mami dice que es, algunos sueños son como las estrellas, no podrás alcanzarlos, pero si los sigues, guiarán tu destino. Entonces es como aterrizándolo a cuáles son esas razones que me he planteado en la vida, cuáles son esos porqués y para qué es, que a pesar de que son utópicos, me han guiado en una formación integral, coherente y humanizadora. Listo. Muchas gracias. Tiene que ver mucho con la integralidad que ya hablamos. Yo creo que voy a proponer como una herramienta de algo que hagas el día a día. Ya habíamos hablado en otro episodio de la pausa ignaciana, pero bueno, la voy a resumir en pasos más sencillos. Simplemente al final del día, recuerda el día, repásalo como una película en tu cabeza y piensa cuáles son esos momentos en los que puedes mejorar, por qué estás agradecido y proponte una meta para el día siguiente. Eso sería. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy y se puede decir que por la temporada de este semestre. Próximamente, bueno, pues vamos a tener un capítulo de cierre, no solamente Tao y yo como es usual, sino con dos invitados muy especiales que han estado siempre tras bambalinas de los audios del podcast, pero que han estado en primera fila, por ejemplo, en las redes. Y bueno, allí compartiremos nuestras experiencias y pensamientos de lo que ha sido esta temporada y estos últimos meses en Casi Humanos. Y bueno, te agradezco mucho por escucharnos hasta aquí y espero te haya servido esta conversación de algo. Listo, pues ha sido un cierre, me parece que a la altura de lo que se ha trabajado. Creo que se cerró bien. Pero bueno, a pesar de todo lo que ha sucedido y lo que no ha sucedido en este semestre, ha sido muy bonito. Muchas gracias por dejarnos entrar en tu vida, aunque sea a través de un audio, por darnos ese privilegio y bueno, ya estaremos en el episodio de cierre con José y Dani, muy queridos y siempre esforzándose detrás de bambalinas. Bueno, hasta la próxima y no... Gracias por dedicar tiempo a ser un poco más humano. Eso. Eso. Ay, Diosito.